todo el resto de personas, o sea, mujeres, niños, personas mayores, personas con diversidad funcional, o sea, todo ese grupo de gente fuera de ese perfil al que él había diseñado, ¿no? Y para él las necesidades de las personas eran trabajar, dormir, comprar, divertirse y circular. Y si lo pensamos, es como a lo que siguen respondiendo las ciudades hoy en día, ¿no? Hola, yo soy Ana Cortés Luengo y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcast que ponen la vida en el centro. Hacia lo Salvaje son viajes con una perspectiva ecofeminista, viajes para visitar, dialogar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. Y como viajar es limitado y así está bien, en este podcast nos seguimos reuniendo para trabajar en nuestro bienestar y en el del planeta. Entra en hacialosalvaje.net y allí encontrarás más sobre esta nueva forma de viajar que ya está revolucionando a las mujeres que están dentro. Y ahora extendamos el fuego de hoy. Piensa en el barrio donde creciste. ¿Jugabas ahí? ¿Había árboles o algún descampado? ¿Un sitio donde sentarte sin tener que consumir nada? ¿Donde el tiempo se estiraba y estabas a gustico? Ahora piensa en la calle donde hoy vive una niña de 8 años. ¿Puede salir sola? ¿Puede jugar? ¿Puede aburrirse? ¿Puede ensuciarse? ¿Puede encontrarse con otras? Nos han contado que las ciudades son ahora más peligrosas, pero quizá no son más peligrosas, son más duras, más ruidosas, más rápidas, más pensadas para coches que para cuerpos, para producir y consumir más que para habitarlas. Hoy queremos hablar de cómo nuestras ciudades han ido volviendo menos jugables, menos verdes, menos vivas, de cómo el adultocentrismo y el cochecentrismo han ido ocupando el espacio y de qué pasa cuando desaparecen los árboles, la sombra o la tierra. Para conversar de todo esto ya están aquí sentadicas alrededor de este fuego de Hacia lo Salvaje Yanire, arquitecta y fundadora de IANI Studio en Euskadi, donde diseñan espacios poniendo en el centro la sostenibilidad de la vida y escuchando de verdad a la infancia y a los colectivos más vulnerables. Y a Natalia, arquitecta técnica en AUPRO Cooperativa, desde donde trabajan en arquitectura natural, viviendas saludables y la renaturalización de patios escolares en Zaragoza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast de Hacia lo Salvaje, compañeras. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenas. Bueno, pues arrancamos este podcast que tiene un montón, ¿no?, de temáticas que abordar, haciéndolo con una vuelta al pasado. Me gustaría activar la máquina del tiempo y preguntaros cuándo pensáis, ¿no?, en vuestra infancia, qué recuerdos vienen, ¿no?, de la calle, del barrio. Pues evidentemente me vienen recuerdos de momentos de juego y además siempre, siempre en la naturaleza, ¿no? Experimentando con la naturaleza y afuera haciendo guaridas o intentando atrapar pequeños sapitos ¿no? Siempre era como en las zonas cercanas a jardinadas o de naturaleza cercanas a nuestros barrios, al barrio de mi abuela o al barrio de nuestro, vamos. Por explicarlo un poco, claro, yo vivo en un pueblo muy pequeñito de 5.000 habitantes. El barrio para nosotros no es un barrio de ciudad. Para nosotros los barrios son pues las pequeñas urbanizaciones que tienen como 5 o 6 bloques de viviendas y en medio tienen como una placita, ¿no?, comunitaria de propiedad de la comunidad. Esos son para nosotros los barrios. Lo digo porque no tiene nada que ver con la escala ciudadana, ¿no?, de ciudad grande. Entonces, siempre había zonas de ajardinadas o cerca de las zonas residuales. Normalmente aquí, como llueve y no tenemos problemas, ¿no?, pues siempre tienen zonas verdes. Y entonces, los momentos de infancia siempre eran en esas zonas.
y jugando con la naturaleza. Y me hacía muchísima gracia que nos plantearas, que nos plantees esta pregunta, la inicial, porque es algo que yo siempre hago también cuando inicio un proceso participativo o cuando hago formación, ¿no? Para docentes, para personal que trabaja con la infancia, siempre les hago primero este ejercicio, ¿no? Recordad uno de los momentos que recordéis con más cariño de la infancia. Y es muy curioso porque todas las respuestas contienen, obviamente, un momento de juego, siempre en la naturaleza, ¿no? En resquicios que quedan de naturaleza, experimentando con ella, pues eso, ¿no? O sea, con los animalitos o haciendo cosas con palos, piedras, pulseritas con margaritas, lo que sea. Y siempre es en entornos conocidos, es decir, pues eso, ¿no? Alrededor de la casa o alrededor donde trabajaba mi padre o alrededor donde solían estar los adultos, pero a una cierta distancia que a la infancia le hacía sentir, ¿no? O que nos hacía sentir como un poco en la intimidad. O sea, aquella justa distancia en Mm, la que no te sientes totalmente vigilada, ¿no? Del juicio de los adultos y poder jugar un poco en libertad, pero a su vez a una distancia en la que te sientes amparada y cuidada. Entonces, mm, lo digo porque son como tres situaciones, ¿no? Que se repiten en todos los recuerdos que tenemos de la infancia y que son muy significativos. es verdad. Natalia, ¿cómo fue tu infancia? Pues a ver, como estamos hablando efectivamente, siempre cercano a una, como ha dicho Yanire, a tu entorno de confort, a una distancia controlable. Y además, como hablamos, en el barrio donde yo me crié, que además es en el que vivo todavía actualmente, es un barrio a las afueras de la ciudad. Entonces se difuminaba mucho el límite entre ciudad, aceras, zona urbanizada y ya fin de la ciudad. No había límites, todo eran descampados, acequia, cañas, árboles. Pues a veces cuando ibas andando sola al colegio, reflexionas un poco a qué edad empezaba a ir yo sola al colegio, los cruces que había, y lo que comentabas al principio, pues igual con 8 años ya íbamos al colegio solos y no había ningún problema. Había 3, 4 pasos de peatones y íbamos tranquilamente. Y en ese entorno ya, nada, un poquito más alejado, que era el límite que siempre buscábamos todos, pues a la acequia, a ver los bichos que había alrededor, a mancharnos, al riesgo, a medir el riesgo de saltar la acequia, que si nos hubieran estado vigilando no nos habrían dejado los padres. Cuida que te vas a dar, cuida que te caes, cuida que te mojas. Entonces era un poco medir esos límites, los riesgos, pero sin ningún tipo de vigilancia, pero en un entorno seguro, porque sabías que si te pasaba algo, estabas a 1 minuto de casa o pasaba un vecino y te iba a ayudar o se iba tu amigo corriendo a avisar a quien fuera. Y eso lo recuerdo pues justo saliendo como huyendo del barrio al límite y salir al campo que teníamos al lado. Una pequeña zona salvaje que estaba muy cerca de nuestro entorno. Sí, además, justo antes de grabar nos hemos dado cuenta, ¿verdad, Natalia, que hemos crecido en el mismo barrio, en el barrio La Jotter? Yo tengo bueno, pues guardo recuerdos pues memorables, ¿no? De ese periodo y justo esto también comentaba Yanire, ¿no? Esa construcción, ¿no? De guaridas, ¿no? De Sí. cabañas con esas cañas, ¿no? De la acequia. Y también me viene al recuerdo el encuentro en la plaza, ¿no? Como de manera casual, orgánica, ¿no? Sin necesidad de quedar. Y donde ahí también había una intergeneracionalidad que también mencionaba, ¿no? Yanire. Allí estaban abuelos, vecinos, adultas, estábamos la infancia. Y era eso, un espacio de encuentro donde había esa capacidad de relacionarnos entre todas y a la vez esos momentos, ¿no? De sentirte libre y de que bueno, pues tenías como tu propio espacio. Es increíble, ¿no? Cómo eso ha cambiado. ¿En qué momento, no? Nos pasó esto, ¿no? Que la calle pasó a ser, ¿no? Como un lugar para estar a un lugar como de paso, en donde encima vamos como aceleradas y deprisa.
A ver, yo creo que realmente no ha sido un proceso repentino, que no sé, ha sido una bola en la que nos hemos ido metiendo poco a poco, sin darnos cuenta, que no ha sido un cambio radical, sino la vorágine en la que nos estamos dejando absorber, más en las ciudades que en los entornos rurales, creo yo, que son una minoría, pues eso, pues tú has dicho ya ni que en un municipio de un pueblo de 5.000 habitantes, pero en las ciudades ya las distancias, los recorridos, poco a poco, es que ha sido un cambio, no, es que no sabría decir, no ha sido una cosa repentina, sino ha sido sin darnos cuenta, ha sido una cosa silenciosa de un poco a poco y de repente estamos metidos aquí y no sé, y nos hemos encontrado con ciudades que no están pensadas para el encuentro ni para estar. O sea, están pensadas un poco para coger el coche y desplazarte, para ir, volver, trabajo, extraescolares, medios de transporte, están pensadas no para las personas. Y ha sido un crecimiento, iba a decir lento, pero realmente no, porque si miras hacia atrás, un poco en la línea del tiempo, de las ciudades como las conocieron nuestros padres, no ha pasado tanto tiempo y es un cambio brutal, radical, de cantidad de coches que había, pues de líneas de autobuses, de urbanizaciones que antes había más espacios, y ya si das un paso hacia atrás a nuestros abuelos, pues ni te cuento, pero que es que no son tantos años. O sea, ha sido rápido, pero no repentino. Ha sido un poco a poco un crecimiento sin ningún tipo de contención. Y la verdad es que yo no sabría especificar un momento en concreto. Yo creo que es una evolución en la que nos estamos equivocando, pero que estamos como en esa bola. Es una bola de nieve. Y es una bola de nieve y ahí seguimos. Sí, totalmente. Es una tendencia. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, Natalia. Yo sí que he intentado buscar como ese origen, ¿no? Que por explicarlo como muy brevemente, las ciudades crecieron muchísimo en la industrialización, ¿no? Entonces, la ciudad que hemos heredado es la ciudad moderna, la ciudad para la producción. Entonces, ahí está el origen que hemos ido poco a poco construyendo en base a eso. Claro, la ciudad moderna, uno de los grandes padres, por decirlo de alguna manera, de esta ciudad moderna era Le Corbusier, el arquitecto francés, que como hace como 100 años más o menos fue como presentó esta ciudad, ¿no? Era una ciudad. Es una pena que no podamos poner imágenes en el podcast, ¿no? Porque si ves los planos, o sea, son torres altísimas y son avenidas totalmente para el coche, o sea, la escala, la dimensión está pensada para una ciudad productiva, que es lo que decía Natalia, salir de casa en coche, a acudir a tu puesto de trabajo y volver, ¿no? De hecho, es un poco contradictorio, porque Le Corbusier decía que él basaba esta ciudad en el hombre, ¿no? Pero en el hombre de una forma de proporciones. Entonces él tenía, que Natalia se acordará perfectamente, tenía un monigote que se llamaba el modulor, que era, sacó como unas proporciones perfectas de los seres humanos, en teoría. Entonces él sacó una serie de dimensiones, pues a qué altura tenía que estar la mesa, a qué altura tenía que estar el armario, por ejemplo, a qué altura tenía que estar la silla, en función de las proporciones de esa persona. Como os podréis imaginar, esa persona era un hombre con todas sus capacidades, autónomo, con cierta altura, es decir, para él el ser humano era ese perfil. Todo el resto de personas, o sea, mujeres, niños, personas mayores, personas con diversidad funcional, o sea, todo ese grupo de gente fuera de ese perfil al que él había diseñado, ¿no? Y para él las necesidades de las personas eran trabajar, dormir, comprar, divertirse y circular. Y si lo pensamos, es como a lo que siguen respondiendo las ciudades hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que además de la ciudad productiva, luego hemos llegado a la ciudad disciplinada. Entonces, este diseño lo que hace es zonificar totalmente estas necesidades, entre comillas, ¿no? Porque aquí se le han olvidado muchísimas necesidades, obviamente, y las básicas no están, ¿no? Las básicas de cuidado, de autocuidado, de cuidar, o sea, no están.
no está la naturaleza, ¿no? La necesidad de la naturaleza, bueno, faltan muchísimas y muy básicas para la salud, sobre todo, ¿no? Pero este diseño lo que hace es generar unas ciudades zonificadas, es decir, esta es una zona para dormir, ¿no? La zona residencial. Esta es una zona para trabajar, pues todas las oficinas o la zona industrial o lo que sea. Esta es una zona de ocio, entonces ponemos todos los centros comerciales. Entonces, por un lado tenemos eso y por otro lado tenemos el tema de la ciudad disciplinada, que además viene, no, vamos a diseñar para este cuerpo, que no es universal ni muchísimo menos y no es nada diverso, pero además le vamos a dar unas normas muy estrictas de cómo se debe estar en este espacio, ¿no? Cómo se debe habitar la ciudad. Y yo tengo un bando que no os voy a leer por no alargar el podcast, pero tengo un bando de 1924 del alcalde de Madrid en el que ya obligaban a la infancia a jugar solo en parques y en zonas de juego diseñadas para ello, digamos, ¿no? Y ponía a todos los niños o niñas que se encuentren fuera de estos espacios, pues jugando con patines o al balón o no sé qué, fuera de estos espacios y que puedan molestar al resto de viandantes, digamos, pues se les llevará a comisaría y sus padres tendrán que pagar una multa de tal y cual. O sea, que ya en 1924 había ya una intención clara de eso, ¿no? De definir perfectamente qué uso de ese espacio se debe hacer y qué cosas podemos hacer en qué sitios y qué cosas no, ¿no? Entonces, esto luego lo vemos totalmente reflejado en los carteles de ahora de prohibido jugar a la pelota, por ejemplo. Que no Es que me sé, has robado las palabras de la boca, efectivamente. Sí, sí. total, ¿no? Es triste, pero en mi municipio, que solo somos 5.000 personas, en el gobierno anterior se llenaron estas plazas que os digo de comunitarias, se llenaron de carteles de prohibido jugar a la pelota, ¿no? Y dices, bueno, pues igual lo que hay que hacer es, en vez de prohibir jugar a la pelota, es educar a cómo hay que jugar a la pelota, ¿no? Pues igual no se pueden pegar los paredes que den a viviendas en planta baja, por ejemplo, o igual hay que tener un horario, o igual no hay que pegar ninguna pared. O sea, es un tema de intentar convivir, ¿no? En vez de prohibir todo lo que pueda eh, crear un mínimo conflicto, ¿no? Y entonces, claro, y la ciudad capitalista pues está, digamos que fomentando todo esto, porque ya no es solo que tengamos las zonas zonificadas, ¿no? La ciudad zonificada y además tengamos pues las leyes orgánicas o las normativas o el propio lenguaje de la ciudad, ¿no? Que nos lleve a usarla de una determinada manera, sino que además ahora, como tú decías, pues es una ciudad para el consumo, que está como todo muy, muy unido y muy fácil para que, para que las ciudades tengan este cometido, ¿no? Entonces, pues sí, como Sí, decía total. Natalia, es una tendencia que se le llama el modelo París, por ejemplo, que fue como una de las primeras ciudades, ¿no? Que de una forma heavy instauró este modelo, pero las ciudades españolas siguen el mismo camino, por desgracia. Pues muchas gracias, Yanire, por traernos, ¿no?, esta reflexión, ¿no?, y que explica muy bien el cómo hemos llegado al día a día que tenemos actual. Si te parece, como es verdad que en este podcast no hay imágenes, te voy a pedir que me pases todos estos enlaces, artículos, incluso ese bando también para incorporarlo a las notas del podcast para todas las personas que nos están escuchando y que quieren profundizar, que puedan tener esos recursos. Perfecto. Además, hace justo también unos días estuve escuchando un podcast en el que decían, ¿no?, cómo cada vez a la infancia se le deja ser menos infancia, ¿no? Como de alguna manera también, por todo esto que estamos hablando, ¿no?, nos, nos llevan como a saltarnos, ¿no?, como esta etapa tan vital y convertirnos, sobre todo en las niñas, se ve de manera más radical, ¿no?, invitándoles ya con 3 o 4 añitos a consumir productos de cosmética, ¿no?, a hacerse mayores, ¿no?,
¿no? Antes de hora. Y cómo, ¿no? Pues eso, nos llevan a, desde pequeñas ya, estar pensando, ¿no? En consumir, ¿no? En convertirte ya en mayor. De todo esto se ve reflejado muy bien en la ciudad, ¿no? Que cada vez se pierde más el espacio, ¿no? Donde los niños y las niñas pueden jugar. Entonces, ¿qué pasa, ¿no? Cuando evitamos, ¿no? En las ciudades tener estos espacios. Que se pierde la vida, se pierde la base, se pierde el origen de todo. Quiero decir, nosotros, todas las personas hemos sido niños y hemos pasado por esa etapa y tiene que haber espacios para ellos porque, quiero decir, la sociedad arranca ahí. Y tiene que haber espacios que puedan disfrutar de calidad para que luego crezcan personas y formen una sociedad consciente. Que ahora mismo el urbanismo general que hay en las ciudades, pensando en los espacios de la infancia, es hostil para ellos. Es hostil a todos los niveles. Hay una gran escasez ahora se empieza a hacer de zonas pacificadas en los entornos escolares, por ejemplo. Hay en los frentes de los colegios aceras súper estrechas donde se apelotonan todas las familias, los niños. Entonces da una sensación de prisa, de falta de espacio, de estrés, nada más entrar al colegio. No hay zonas amables para ellos. A mí me pasa, por ejemplo, una cosa que observo mucho, que es un detalle a nivel de usuario y de madre, que el mobiliario urbano está pensada, diseñada por y para adultos. Un ejemplo sencillo que hablamos de para generar personas responsables, pues estás educando a estos niños. Las papeleras, por ejemplo, para mantener las ciudades limpias. O sea, tú cuando ya eres adulto tienes bien interiorizado el tirar los papeles a la papelera, están a tu altura, pero cuando tienes niños les estás enseñando que los papeles no se tiran al suelo. Pues absolutamente todas las papeleras están a una altura inaccesible para niños. Todas. Porque fuentes, bueno, sí que hay fuentes que puedes pensar que son para niños porque son adaptadas para accesibilidad y tiene la funcionalidad que las puedes instalar pensando en niños. Pero papeleras, es que la gran mayoría están, incluso las que se colocan sobre farolas, que pueden estar a la altura que tú quieras, y si tú la pones baja, es que vale para todo el mundo, para gigantes que se agachen un poco, para personas que van en silla a su altura y para niños también, pues no, pues se colocan a altura de personas altas. Digo, bueno, o sea, una cosa tan sencilla y tan fácil de solucionar como poniendo la brida a la farola 50 centímetros más abajo. Pero bueno, es verdad que si no nos esforzamos y se diseña teniendo a la infancia en mente, porque hay que hacer un esfuerzo consciente para ello y estar muy metido y pensar que es una base fundamental en el diseño de los espacios, se olvidan esos espacios con muchísima facilidad. Los colegios, que parece que tendrían que ser espacios pensados para niños, los patios, los que abren todos estos procesos participativos, como has comentado, Yanire, que también hacemos, son hostiles, son incómodos, no tienen opciones, con la visión de género dejan a las niñas de lado, arrinconadas. Entonces, si un patio escolar, por ejemplo, que es una zona que tendría que estar pensada, vamos, es que no lo sé, es que es un espacio para ellos. Aunque lo utilicen media hora al día, cosa que tampoco acabamos de entender. Tienes un patio, tienes una superficie, tienes un espacio exterior, te pegas aquí dentro 6 o 7 horas y lo utilizas media hora al día, pues bueno, igual es también porque esos espacios están mal diseñados y mal pensados y no son aptos para ellos. Porque si se pensase en el niño en lugar de en el mantenimiento de ese espacio, porque los patios escolares ya sabemos todos que son de hormigón, porque no hay que mantenerlos. Pasa la manguera, llueve y está limpio el espacio. Entonces, si los propios espacios en los centros escolares no están pensados poniendo a la infancia en el centro, pues a nivel urbanismo y a nivel ya más superior de las ciudades, hay que hacer un pensamiento muy consciente para que esos espacios funcionen para los niños. Porque si no, si ya en los coles no están pensados, pues bueno. Totalmente, es que me hace, o sea, el ejemplo de la papelera me parece
perfecto, ¿no? Porque es que con un detalle tan Sí, pequeño, o sea, las ciudades sin niños y niñas es que es sin vida, y es eso. Yo exacto. haría la pregunta al revés, fíjate, porque es ¿qué han perdido las ciudades para que las niñas y niños no estén en las calles? O sea, me parece que, no sé, me estaba ocurriendo un símil que no soy bióloga y no tengo mucha idea, pero los niños y niños son como el líquen, ¿no sabes? Que de pequeña nos decían que cuando los troncos tenían líquen era porque el aire era, era más puro, ¿no? Había como un entorno más, más limpio, ¿no? Y me parece que es un poco esto, y totalmente de acuerdo contigo en que ya las propias escuelas, ¿no? Porque podemos pensar que los patios que transformamos, ¿no? Vosotras y nosotros no, pues son coles que se diseñaron hace 40 años o 50, y es verdad, y algunos sí, pero Los nuevos, sí, o sea, siguen construyendo nuevos coles con exactamente los mismos patios de hormigón, con los equipamientos deportivos y ya está, ¿no? Yo siempre digo que Foucault decía que las cárceles, los hospitales y las escuelas son las tres arquitecturas para disciplinar a la ciudadanía. Y es tal cual. Entonces, yo creo que has dado en la clave porque el problema es que no hay una mirada hacia las necesidades reales de la infancia, que son las necesidades reales del resto de personas que habitamos, ¿eh? Porque, ¿no? Francesco Tonucci decía, si una ciudad es amable para la infancia, pues es amable para el resto de los colectivos. Si una calle es agradable para que niñas y niños jueguen, será agradable para que los yayos y las yayas estén allí a gustísimo y para que la silla de ruedas pase sin problemas y para que las familias puedan, ¿no? Cuidar en tribu y además seguramente habrá comercio y habrá, o sea, entonces yo haría la pregunta a la inversa, ¿no? ¿Qué han perdido las ciudades para que de repente las niñas y niños solo jueguen eso, o en los patios escolares? No sé si en Zaragoza también, supongo que sí, ¿no? Aquí, cuando acabe el horario lectivo, ¿no? Los patios escolares, o sea, los patios se escolares cierran. pasan a ser, ¿se Ah, cierran? se cierran, la mayoría se cierran. Ah, mira, aquí Hay en, que pelear mucho, muchísimo para que se dejen abiertos. Algunos que tienen actividades extraescolares deportivas y los niños que están apuntados a esos extraescolares sí que están, pero la mayoría se cierran. vaya. Aquí sí que hay una tendencia a que por lo menos por las tardes sea en un espacio público, ¿no? O sea, sea un espacio en el que suele haber familias, pero es lo que tú dices, la infancia donde está, o en esos patios escolares, o en estos parques infantiles que nos hemos inventado con vallitas, ¿no? Con corralitos que están ahí. Pero Total. claro, es que al final la tendencia, o sea, es todo aplicar una normativa. Claro, si es que la Total. normativa ya te marca ese tipo de ridiculeces, pues claro, es que las Sí. ciudades hay que cambiar desde luego la legislación en esos Sí, 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 aspectos. sí. O sea, el origen está en las políticas públicas, eso está totalmente, totalmente claro. Sí, sí. A mí también se me ocurre que, bueno, pues como esta negación, ¿no? del espacio para los niños y para las niñas también supone, pues eso, que no hay espacio para el juego y que crecemos, ¿no? Ya quitándonos ese vínculo que tan beneficioso es también en la vida adulta, ¿no? O sea, creo que también como adultas nos hemos olvidado de jugar y que la ciudad debería también ser un espacio donde esto se pudiera, ¿no? Fomentar, porque ahora mismo el ocio que tenemos también como adultas es ir o a un bar o a un centro comercial. O sea que claro, o sea, tenemos esto en la infancia, pero todos los efectos se van arrastrando, ¿no? A lo largo de toda nuestra vida. Sí, totalmente. Yo además soy como muy defensora del juego de los adultos y de las adultas. O sea, siempre pensamos que el juego es como totalmente necesario para el desarrollo de la infancia, ¿no? Que es como una forma inherente que tienen de relacionarse con el entorno y con la vida. Y yo estoy convencida de que si los adultos y las adultas jugásemos más, muchas cosas mejorarían. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Claro, para el juego hacen falta espacios y también hace falta tiempo. O sea, es algo que mientras yo pensaba, ¿no? En todos esos temas que hablamos, eh, estamos hablando de espacio, pero hay ahí como
de una forma transversal siempre me sale el tema de la falta de tiempo. Tú antes decías, ¿no? Las calles se han convertido en un espacio de paso en vez de estancia. Es que si tú vas recorriendo, ¿no? Con un niño o una niña, porque tienes que ir de un punto A a un punto B, es una gozada como ellas encuentran, o sea, para ellas no es ir de un punto A a un punto B, es hacer un recorrido y en ese recorrido curiosean, miran no sé qué escaparate, se encuentran con un perro, luego ven en el suelo un trozo de algo que no sé qué, que a ellos les parece el mayor tesoro del mundo porque con eso pueden jugar a hacer no sé qué y luego encuentran hojas secas y luego, ¿no? Se encuentran un parque y aprovechan para tirarse por el tobogán, ¿no? De paso que... Entonces, es maravilloso, porque la creatividad que tiene la infancia y la imaginación que tienen, ¿no? Por todas esas conexiones neuronales que todavía tienen, es una maravilla y por lo tanto encuentran a pesar de que les estamos quitando estos espacios de juego, ellos y ellas siguen siendo capaces de jugar. El tema es que siempre vamos con prisas, por ejemplo, ¿no? O sea, muchas veces ese espacio no es adecuado, pero aun las veces que sí lo es, muchas veces no tenemos como el tiempo de poder como adultas también, poder hacer ese recorrido mucho más despacio y descubrir, ¿no? O ver el reflejo en un pozo, ¿no? De repente que te ves al revés o mil detalles que podríamos como disfrutar muchísimo más de esos espacios, pero que normalmente vamos como con esa prisa, ¿no? Y esa prisa también está muy relacionada con el diseño que tenemos de las ciudades, porque lo que decimos, ¿no? Si tenemos una ciudad zonificada en la que para ir de mi trabajo al cole tengo que recorrer un montón de distancia, ¿no? Y además solo lo puedo hacer en coche porque el transporte público tampoco es todo lo rico, ¿no? Y todo lo diverso que tendría que ser, pues al final pierdo un montón de tiempo en desplazamiento, ¿no? Yo, la gente que vivís en ciudades, no sé cómo lo hacéis, porque me parece que perdéis un buen rato de vida desplazándoos, ¿no? Y eso también tiene que ver con el propio diseño de las ciudades, que si tuviéramos como los servicios y los equipamientos más diversificados en la ciudad, ¿no? Y más cercano a todo, pues probablemente habría como más tiempo y más opciones también para ese juego de todos y de todas. Es muy guay esto que acabas de decir, porque a mí me pasa, bueno, yo nací en Zaragoza y me fui a Madrid a estudiar. Y es verdad que esto que comentas, ¿no? Que en Madrid, sobre todo, más que en Zaragoza, tienes la sensación en el momento que sales de casa, uno, de ir de que vas tarde, ¿no? Como que de repente te Nada más dan salir. prisas, aunque no las tengas, pero no sé, es como que el ritmo de la ciudad te lleva Sí, y te sí, sientes que sí. de repente vas corriendo. Y dos, que sales de casa y tienes que consumir, o sea, que todo te cuesta dinero. O sea, nada más salir de casa, que eso ahora viviendo en una caravana, casi siempre en contacto con la naturaleza y en zonas, pues eso, muy rurales, o sea, es que ha disminuido al 100%. A ver, yo afortunadamente en Zaragoza yo creo que es una dimensión de ciudad, sin dejar de ser una ciudad y muy lejos de un entorno rural que son otros ritmos, pero también bastante lejos de Madrid y de esas grandes ciudades que ya absorben absolutamente todo. Nosotros aquí en Zaragoza, pues en 10 minutos en bicicleta estás en el trabajo, con los colegios por los barrios sí que están muy bien zonificados, pero sí que esos recorridos tipo lo que comentabas también de los centros comerciales, estos espacios destinados por y para el consumo, que están muy extendidos y muchas veces acudes allí con los niños, pues los cumpleaños, lo que comentábamos al principio, no sé si lo has dicho tú, Yanire, ¿no? O Ana, antes de Sí, empezar. antes de grabar, que hacíamos esos cumpleaños en el descampado, ¿no? Y ahora pues ese te Sí, tienes que meter sí. en el O parque de sea, bolas. que me estoy yendo completamente de lo que estábamos hablando, pero el tener
que irte, en lugar de nosotros con nuestro hijo sí que lo hacemos, pues en la calle de atrás hay una zona peatonal muy baja, sacan mesas y cumpleaños y punto, y que venga la gente y hay que se coma el bocadillo y que jueguen. Pero el tener que hacer estos desplazamientos de cruzarte media ciudad con 4 o 5 niños y lleva y trae, y la agitación que supone para ellos, el estrés, el ir, meterte en un centro comercial, un montón, pues ya, es que eso también los estás metiendo en el consumo, y en un centro comercial que para nada está pensado para niños. Vale, es una opción, pero que también hay otras opciones que podemos esforzarnos activamente en no utilizarlas. Es decir, aquí está, pues bueno, pues para el que quiera, y si hubiera un movimiento masivo de cuanto menos se utiliza, pues efectivamente la gente no estaría esa necesidad de que haya otro centro comercial nuevo, otro. Aunque es más difícil, está claro que hay que buscarse mucho la vida, porque no es lo mismo si quieres salir a una plaza y está perfectamente equipada, pues con unas mesas de picnic que te puedas sentar los niños por un lado, los padres o en conjunto, y que tengas ya un móvil y un equipamiento cómodo para hacerlo, a que tengas que estar sentado en un banco de mala manera, que no te puedes ver cara a cara con la gente, pero bueno, que esté el banco y que te sientes en el banco, aunque sea de una manera incómoda, en lugar de a consumir en un centro comercial. Entonces, por ejemplo, nosotros con los niños, cuando hacemos los proyectos de diseñar los espacios, como que piensas usos, ¿no? Para que haya espacios para el bienestar, el descanso y el reposo. O sea, otras que estén más pensadas para el aprendizaje, para enseñar, para los descubrimientos, ¿no? Un poco como una acción que tenga un uso pedagógico para salir a dar clases como aulas exterior. Luego, un uso colectivo, comunitario y de socialización, que haya para que se puedan juntar como varios grupos de niños, ya no los que quieren estar sentados solos a tomarse el bocadillo y estar un poco en un ambiente como de relax interior, sino que buscan la colectividad, incluso para hacer espectáculos o cosas de arte con el resto de niños. Y luego espacios para los niños que les gusta más el movimiento, el esparcimiento, la actividad, para que tengan una alternativa al balón. Quiero decir que hemos casillado 4 usos, por decirlo de alguna manera, que tienen que estar cubiertos en todos los proyectos. O sea, que no defiendo, que está claro que hay que diseñar pensando, pero que lo que tenemos, que podemos intentar darle una mirada y utilizarlo desde un punto de vista de reunión. Sí, aquí a lo mejor también nos falta, ¿no? Esos espacios verdes, ¿no? Esas zonas de contacto con la naturaleza, porque, no sé, a lo mejor si, ¿no? Si tenemos como, pues, césped, árboles y tal, es que no necesitamos ningún mobiliario, ¿no? Para juntarnos, simplemente sentarnos ahí y ya está, ¿no? Como ese espacio donde no haya ruidos de coches, ¿no? Donde bueno, pues sea un lugar amable, ¿no? Que invite pues a la interacción, al juego, ¿no? A relacionarnos, porque yo lo que noto muchísimo es esto, ¿no? Que cada vez vivimos más rodeadas de asfalto, ¿no? Que no tenemos tierra, que no tenemos sombra, que no tenemos árboles, con todo lo que supone, ¿no? Ese impacto, sobre todo, pues, no, pues cuando llegan estas olas de calor, pero también con esa falta, ¿no? De relación, ¿no? Con la naturaleza. De hecho, bueno, pues creo que en los colegios es evidente, ¿no? Estabais hablando, ¿no? Como ese campo de fútbol, ¿no? Siempre suele estar como en el centro del patio, del recreo, cuando yo creo que lo que debería estar en el centro sería un huerto, ¿no? Ese contacto, ¿no? Con la tierra, ¿no? Ese relacionarlos, ¿no? Con los alimentos, ¿no? Que al final, lo que decía Yanira al principio, ¿no? Nos hemos olvidado de esas necesidades básicas, ¿no? Que las ciudades ahora están diseñadas para cubrir otro tipo, ¿no? de necesidades que yo creo que son un poco artificiales, ¿no? Que no son las que permiten la sostenibilidad de la vida y nos hemos olvidado como de lo básico, ya desde la infancia. ¿Qué pasa? Que evidentemente cuando llegamos a la edad adulta, esa conexión con la naturaleza la hemos perdido tanto que incluso se nos vuelve en contra, ¿no? Y de hecho yo creo que muchos de nuestros malestares como sociedad vienen de ahí. Totalmente. Mira,
Yo cuando estaba escuchando a Natalia, ¿no? Estábamos hablando del mobiliario y tal, y también estaba pensando, y la naturaleza, ¿no? Porque la naturaleza nos da ese espacio ya para el juego también, entramos en otras vibraciones, digamos, ¿no? De hecho, está súper comprobado, y en neuroarquitectura, que ahora está como muy de moda todo lo que tenga que ver con la neurociencia, ¿no? Pues hay una rama científica que es la neuroarquitectura y trabajan muchísimo el diseño biofílico. O sea, la biofilia es la tendencia innata que tenemos en enfocarnos en la vida, ¿no? Y en procesos similares a la vida, que al final es la naturaleza, ¿no? Y entonces, desde la neuroarquitectura, están haciendo muchísimos estudios para intentar replicar, digamos, los aspectos de la naturaleza en los espacios, ¿no? En los espacios construidos. Hay un libro precioso, que también luego te paso la referencia si quieres, que se llama Sí, por La favor. mente bien ajardinada, que lo escribe una psicóloga enumerando todos los proyectos que ella conoce a nivel mundial que se hacen de rehabilitación y de curación de personas con proyectos de trabajar el huerto, de trabajar jardines, por ejemplo. Está comprobadísimo, por ejemplo, que la geosmina, que es la sustancia volátil que emana la tierra húmeda, ¿no? Cuando llueve, de repente olemos como a esa tierra mojada, que a veces no es tierra y es asfalto, pero ese olor es como que nos reconforta, ¿no? Y es porque antaño, ¿no? Hace millones de años, cuando olíamos, ¿no? Esa tierra, o sea, tierra mojada era como tranquilidad porque estábamos entrando en zona de tierra fértil y eso quería decir que podríamos comer, que podríamos beber, ¿no? Que podríamos habitar esa tierra. Por ejemplo, también hay un montón de estudios relacionados con las formas de la naturaleza, porque la naturaleza tiene el equilibrio perfecto entre estímulo y homogeneidad. Es decir, cuando entramos a un bosque, todos los árboles son similares, pero a su vez cada árbol es diferente, ¿no? Entonces, nuestro cerebro, o sea, el sistema nervioso se tranquiliza muchísimo porque de repente entra en un entorno en el que es muy fácil controlar, ¿no? O sea, una vez conocido un árbol, ya detecto que el resto de árboles son similares y que por lo tanto, ¿no? La información que me está llegando es reconocible. Pero a la vez tiene como sus matices, ¿no? De que cada árbol, pues unas hojas tienen un color un poco más claro que otros, una ráfaga de viento mueve un poquito las hojas y entonces me da como esa sensación de vida, o veo un pájaro que vuela, o tal, ¿no? Entonces tiene como el equilibrio perfecto entre una homogeneidad, ¿no? Una monocromática, ¿no? O sea, tenemos tonos verdes, marrones, tal, pero llegamos a un centro comercial y es todo lo contrario, o sea, es un exceso de estímulos, de luces artificiales, de colores, de lenguajes estéticos que cada puesto tiene su lenguaje estético con su tipografía, con su no sé qué, ¿no? O sea, es como un exceso de estímulos que el cuerpo, o sea, el cerebro se vuelve loco ahí, ¿no? Es como que tiene que leer muchísimos lenguajes a la vez, ¿no? Entonces está como totalmente estudiada la necesidad que tenemos de estar en la naturaleza. De hecho, a mí me gusta muchísimo. Hay una pirámide que diseñaron desde la Universidad de Virginia, como de las dosis necesarias de naturaleza, ¿no? Como para tener una salud, básicamente, ¿no? Entonces, la base es que media hora diaria de contacto con la naturaleza en un entorno urbano, ¿no? Ya puede ser una zona jardinada o un pequeño, ¿no? Media hora al día por lo menos en una zona así. 2 horas a la semana en un parque un poco grande, pues que podría ser el parque grande que tenéis en Zaragoza, por ejemplo, o no, en una zona natural un poco más con menos intrusión urbana, ¿no? Le llaman ellos. Eso 2 horas a la semana. Sería como la dosis necesaria. Luego, un fin de semana al mes, ¿no? Ya como pasar todo el día en una zona natural, pues ya alejada de la ciudad, ¿no? Ya podrían ser las afueras de la ciudad o en un entorno pues que ya tengas muy pocos elementos urbanos, ni ruido, ni contaminación, ni tal, ¿no? Y luego, una vez al año o una vez cada 2 años, pues varios días en un entorno salvaje, pues ya sea un parque natural o, ¿no? Como ya pasar de varios días
digamos, con muy poco contacto con un entorno urbano. Esa es como la escala de dosis necesarias, según el estudio que hicieron, para mantener una vida saludable. Yo pienso que esto en las ciudades se cumple muy, muy poco. En el ajetreo del día a día, pues esa media hora diaria de estar tranquila en una zona un poco natural, creo que no se da, ¿no? Y creo que hay, por ejemplo, el trabajo que hacemos de renaturalización de patios, pues yo lo pensaba, ¿no? Cuando conocí esta pirámide decía, pues si por lo menos los patios estuvieran, ¿no? Dotados de esa naturaleza, por lo menos esa dosis de media hora diaria la infancia la tendría cubierta, ¿no? Igual que, no quiero frivolizar, ¿no? Pero igual que hay por desgracia, muchos niños y niñas, pues que la comida decente del día la comen en el cole, ¿no? Pues esa media hora diaria de dosis de naturaleza la podrían tener a través de ese media hora de recreo. Entonces, pues sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, Ana. Y es que hoy en día ya el contacto con la naturaleza ya no es una cosa cotidiana, salvo igual si estás en un entorno rural, que es un contacto real de salir un poco a las afueras y estar en la naturaleza. Aquí estar en la naturaleza se convierte en una excursión. Y muchos niños necesitan volver a ese contacto, que educación también es saber diferenciar un árbol de otro, lo que es un arbusto, lo que es un frutal, no tienen absolutamente ni idea. Total. Y poder meter las manos en la tierra, lo que decía Ana, ¿no? O sea, es algo que es corporal. O sea, pero claro, a mí me hacía mucha gracia cuando en la introducción Ana mencionaba, ¿no? Los niños y niñas se ensucian hoy en día porque no sé si a vosotros os pasa en esos procesos, ¿no? Pero el tema de la seguridad, por un lado, que parece que todo es peligroso, y por otro lado, todo es engorroso. Claro, arenero no, porque puede haber lombrices y no sé qué, no sé cuántos. Tierra no, porque se manchan. Corteza de árbol no, porque se la pueden meter a la boca. No, o sea, ostras, es que las niñas y niños necesitan ensuciarse, necesitan caerse, evidentemente con un riesgo cuidado, o sea, no un riesgo real, ¿no? De que tengan que ir al hospital, pero hacerse rasguños, darse golpes, ¿no? O sea, necesitan poder correr esos riesgos para ir madurando y necesitan mancharse. Sí, en los procesos participativos, que es una de las cosas que a nosotros más nos gusta, es que te das cuenta que sí que tiene un impacto en la comunidad educativa, que hay gente que entra un poco con una mirada y a base de enseñarle fotos, de contarle cosas, de darle referencias, van cambiando un poco y se empiezan a plantear que no pasa nada por mancharse los zapatos en un patio, que es que no hay ningún problema. Y que hay más opciones, que si tú en casa no entras con los zapatos de la calle porque quieres mantener el limpio, pues dejar los zapatos en la entrada y te pones las zapatillas de estar por casa, y eso también se puede hacer en un colegio. Que los niños llevan sus zapatillas, que jueguen, que se manchen, que no sé qué, y luego voy a estar aquí 6 horas, me pongo un calzado cómodo. Que vale, que las profes van a tener que trabajar, o descalzos, van a tener que trabajar un poco más en esa autonomía porque tengo 25 niños que se tienen que quitar los zapatos y luego ponerse las zapatillas. Pues perfecto. Encima es que vamos a fomentar la autonomía, vamos a trabajar en eso. No es más trabajo, es que es trabajo para que los niños avancen. No sé, sí que hay algunos que se han hecho como, pues en los procesos participativos no siempre participa al 100%. Pues participan en todos los coles, los que tienen ganas de movilizar, los que tienen ganas de que la cosa cambie, los que... Entonces, esos, digo, a veces vienen al proceso participativo los que ya están muy convencidos. Están trabajados. Sí. Los que están trabajados, claro. Y luego se renaturaliza, llegan las tierras y empiezan a decir, pero es que aquí sale un charco, pues es que aquí se moja. Eso sí, lo de sí, que la tierra mancha en la naturaleza mancha, sí, es algo que tenemos que decir muchas veces. Pero es lo bonito también de los procesos, ¿no? Que al final, o sea, se hace una transformación física, pero para mí casi es más importante la transformación que obliga de alguna manera a hacer de la mirada, o sea, ¿no? De no solo todo ese equipo docente, sino también de las comunidades, de las familias, ¿no? O sea, a mí me gusta como implicarles mucho todo lo que puedo, porque me parece mucho más importante ese cambio de mirada que la transformación física en sí, que la transformación física es maravillosa y que los niños de tener de tener un patio de hormigón a tener un patio natural, pues es maravilloso. Pero
solo el cambio físico no haría el cambio real, ¿no? O sea, lo bonito es hacer como ese trabajo de cambio de mirada de la comunidad educativa, que por eso yo al inicio siempre les hago esa pregunta, ¿no? Pensad en el primer recuerdo que os venga con mucho cariño de la infancia. Y es que siempre es con las manos en el barro. O sea, en el barro, en el río, ¿no? Entonces es como, pues si a vosotros os gustaba esto, ¿no? Y es lo que os llenaba de verdad, vamos a proveérselo a la infancia actual. Y es bonito, ¿no? Sí, lo que pasa que sí que es complicado, que hay veces, que esto de los procesos participativos, o patios que sean renaturalizados sin que el centro tenga un buen proyecto medioambiental o basado en la naturaleza y que no puede salir desde fuera hacia adentro. Porque es que eso no va a Totalmente de funcionar acuerdo, totalmente de jamás. acuerdo. No va a Sí, sí. funcionar jamás, porque te va a quedar muy bonito. Vale, a mi colegio le han destinado no sé cuánto dinero y ahora es bonito, pero Ponemos ostras, hierba es que, artificial. es que es natural y esto hay que mantenerlo y salen astillas y no sé qué y efectivamente queda más bonito aquí debajo de estas mesas que habéis puesto en lugar de un poco de césped de plástico. Entonces, esos proyectos de revalorización no se mantienen en el tiempo. O sea, es que Totalmente de acuerdo. intervenciones en patios tendrían que estar avalados y meter el primer euro si se sabe a ciencia cierta que tiene una trayectoria ya de años de trabajo y que ese colegio va a saber hacer que el patio funcione, va a saber usar el patio, va efectivamente a abrirlo por las tardes y va a estar convencido de dónde se ha metido, porque si no acaban en abandonos. Sí, hay una empresa aquí en Euskadi, pues ha habido subvenciones, ¿no? Para estas transformaciones de patio. Y entonces hay una constructora que se ha hecho fama y la llaman, ¿no? Para hacer estas transformaciones. Entonces, cada X tiempo publica en Instagram una foto, pues de lo que decíamos, ¿no? De una zona yo le llamo hierba artificial, pero me ha gustado cómo le llamas tú de hierba de plástico, porque es eso Eso lo que es. es que es lo Una que es. zona de hierba de plástico con unos troncos, ¿no? De estos juegos que están como de moda, unos troncos de acacia, pero que no son árboles, son solo el tronco, ¿no? Con una red, tal, no sé qué, eh, alguna jardinera y nuevo patio natural. Y yo me enfado cada vez que lo veo porque digo, no, eso no es un patio natural. ¿Es un patio más bonito que el que tenías? Bueno, puede ser. ¿Es un patio que da más opciones porque por lo menos le has metido ¿no? una estructura de juego para esos riesgos, para esa psicomotricidad, para esos circuitos? Vale, pero no le llames a esto patio natural porque el patio natural es con hierba, con barro, con hojas, Con charco. con semillas, con charco, exacto. ¿No? Entonces es triste porque en Euskadi como que ha cogido fuerza la tendencia, pero hay muchísimos más patios de estos de plástico, ¿no? De los Que de naturales apariencia. sí, que naturales de verdad, ¿no? Y dices, pues ni habéis renaturalizado el patio, ni habéis hecho el proceso de renaturalización de patio, ¿no? Porque si has puesto eso es porque sigues en esa mirada cómoda de que ni se manchen, ni se caigan, ni, ¿no? Ponemos caucho, porque debajo de la hierba de plástico se pone caucho para que cuando se caigan, pues no se hagan daño, no se hagan medio rasguño, no les pase nada, ¿no? Entonces, a mí me da mucha tristeza porque se ha gastado ese dinero, ya no se va a volver a hacer una transformación en los siguientes 20 a 30 años y no ha habido un cambio real. Entonces, totalmente de acuerdo, sí, sí. Sí, es que hemos perdido el norte, ¿no? Yo siempre lo digo, que efectivamente podemos hacer desde nuestras propias decisiones, ¿no? Como mucho, pero es verdad, ¿no? Que necesitamos leyes, que necesitamos instituciones, que necesitamos, ¿no? Pues una política, ¿no? Que nos ayude a empujar, ¿no? Este cambio de mirada, porque bueno, en este podcast hemos hablado muchísimo, ¿no? Del trastorno por déficit de naturaleza, ¿no? Que es muy evidente en la infancia
y que habla, ¿no? De pues muchos problemas asociados con esta falta de contacto con la naturaleza a nivel cognitivo, a nivel emocional, a muchísimos niveles, pero que incluso no son solo, ¿no? Asociados a la infancia, sino también, como hemos mencionado, a la edad adulta, y que eso pasa, ¿no? Por transformar nuestras ciudades y volver, ¿no? Un poquito a lo que teníamos nosotras cuando éramos pequeñas. Entonces ahora, ¿no? Me gustaría que hiciéramos este ejercicio como para ir terminando, ¿no? Que nos imagináramos una ciudad pensada para la vida, para la infancia, para las adultas, para los cuidados, para el juego, para estar en contacto, ¿no? con la naturaleza. ¿Cómo sería? ¿Cómo la pensaríais? Pues cogiendo un poco lo que ha comentado Yanira al principio, en lugar de que esté sectorizada para los distintos usos a largas distancias, amplificar un poco el concepto de barrio que, claro, centrándonos en las ciudades, porque en el ámbito rural, como digo, es distinto, las distancias son más cortas. Digamos que todos esos espacios y usos diferenciados están más accesibles, pero que tuviéramos dentro de un entorno cercano esos espacios que se necesitan de grandes islas verdes, las extensiones de parques que no anden limitadas con la normativa de cumplir urbanismo de tanto porcentaje, cada porcentaje de zona residencial. Bueno, esos mínimos que exige la normativa está claro que son insuficientes. Entonces, por las zonas de barrios que hubiera unos espacios reales de naturaleza que no fueran decorativos, que estuviera realmente integrada en esos espacios. Los recorridos que estuvieran pacificados realmente, que no, que poner vías a 30 tampoco es pacificar. El coche tendría que estar muchísimo más limitado en las ciudades de lo que está. Y lo que hemos estado hablando antes, que la infancia es que tiene que ser la base general de todo diseño, que al final el urbanismo no, o sea, tiene que estar basado en cómo queremos vivir, en cómo se quiere vivir estos espacios. Desde luego, ampliando las zonas de naturaleza y relajando los recorridos, alejando el coche todo lo que se pueda y al hilo de todo lo que hemos estado hablando, pensando en la infancia como centro del diseño, porque todo lo que es accesible y puede utilizar un niño, como ya hemos dicho, va a ser accesible y cómodo para el resto de personas adultas. Y que al final la infancia es que depende de nuestros cuidados. Es un sector vulnerable que no sé si todo el mundo, los que tenemos hijos claramente estamos sensibilizados, pero que es algo que tendría que estar, que ser vertebrado, que tendría que estar en la cabeza de todo tipo de gente que tiene realmente el poder de marcar las leyes y dar la importancia que realmente tiene la infancia. Sí, yo añadiría como, o sea, Natalia ha hablado como más de los aspectos concretos, ¿no? Yo lo que pienso es que tendrían que ser ciudades que estén mucho más pensadas para la vida en común y no de una forma individualista, Sí. ¿no? Porque tú dices, los que tenemos niños y niños estamos concienciadas. Bueno, las conozco que sí, Exacto, las conozco que no. exacto. Sí, 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 totalmente. No, porque, Totalmente de por acuerdo. ejemplo, por poner ejemplos concretos, ¿no? Pues tendría que ser una ciudad en la que dejáramos de comprar por Amazon, por ejemplo, ¿no? O sea, por irme a detalles muy concretos, porque si no compramos en el comercio local, nos quedamos sin comercio. Y sin comercio, las calles son muchísimo más inseguras, porque no tenemos a quien nos mire y a quien nos vea, ¿no? Y a quien nos dé vida y a quien dé luz. Tendría que ser una ciudad, como tú dices, en la que cogiésemos mucho menos el coche y aprendiésemos a compartir coche o a usar transporte público, que tiene que mejorar muchísimo, ¿eh? Porque a mí me hace gracia que fomenten que usemos menos el coche, en teoría, pero no hay unas políticas que apuesten realmente por un transporte público eficaz, ¿no? Porque yo he estado en Tokio y en Tokio es un ejemplo muy lejano, ¿eh? Pero necesitas tener un aparcamiento subterráneo comprado para poder comprar coche, por ejemplo, y
hay muy pocos coches aparcados en superficie, pero es que tienen un transporte público eficacísimo, ¿no? Por ejemplo, entonces, si a mí me cuesta menos llegar a mi trabajo o llevar al cole a mi hija o no sé qué, tú comentabas la bici, ¿no? Que es un recurso maravilloso, pero igual no siempre puedo ir en bici, pero si me es más cómodo ir en autobús que ir en coche o ir en tranvía que ir en coche, voy a ir dejando el coche, ¿no? Porque como tú bien dices, no me ponen una señal de 30, sino que tengo todos los inconvenientes posibles que pueda diseñar el urbanismo para que ir en coche me sea incómodo, que no pueda Incómodo, sí. aparcar, que no pueda ir rápido, que las calles no sean rectas, sino que tenga que hacer reses y además tenga que estar vigilando que no viene otro coche tal y que además haya muchos peatones y ya no esté cómodo porque puedo, ¿no? Tengo que ir muy despacio para no atropellar a nadie. O sea, que realmente se le pueden poner muchísimas trabas al uso del coche, pero tiene que ir acompañado de un transporte público eficaz, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahora en Barcelona, por ejemplo, están haciendo, ¿no? Viviendas más como cooperativa, pues en el que comparten, por ejemplo, este espacio para celebrar chocolatadas, ¿no? O merendolas, o la lavandería, o la zona donde se guardan las bicis. O sea, tienen que ser una ciudad desde el detalle más pequeño a la escala territorial pensada mucho más para vivir en comunidad y no para vivir de una forma individual de yo hago lo que más cómodo es para mí ahora mismo sin pensar en las consecuencias posteriores, ¿no? Que no tenga problemas para compartir ese espacio que tú dices, ¿no? Esa plaza, pues para compartirla con colectivos diferentes, ¿no? Y podamos estar como, entonces, o eso, o que los coles abran y no les importe al día siguiente tener el patio un poquito más sucio o un poquito más, no sé qué, porque se ha usado más horas, ¿no? Sino que entendamos que es una zona o sea, una superficie de suelo, digamos, que se está infrausando, que se podría utilizar mucho más, ¿no? Por ejemplo, ese recurso. Entonces, tiene que ser una ciudad que haga un reparto de los recursos mucho más equitativa, mucho más comunitaria y, 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 y menor, quiero decir, ¿no? También pensando en la sostenibilidad y en el uso de los recursos con sentido. Y por supuesto eso, con muchísima naturaleza que nos ayuda a vivir mejor en muchas dimensiones. Pues muchas gracias, compañeras. Hasta aquí el podcast de hoy. Se nos han quedado muchos temas en el tintero, pero es que, bueno, es una cuestión, ¿no? que da para mucho y aborda pues muchas esferas, ¿no? de la vida. Pero quizá esto, ¿no? Nos quedamos con que quizá no hace falta ciudades ni más grandes, ¿no? Ni más modernas, sino pues eso, más habitables, más verdes, más lentas, más compartidas, ¿no? Más vivas, en definitiva. Muchísimas gracias a las dos. A ti, Ana. A ti, Ana, por crear esta conversación, por Sí, sí. juntarnos. Pues un placer, compañeras, y también pues muchísimas gracias a ti también que nos estás escuchando por llegar hasta el final. Si quieres profundizar más sobre lo que hemos hablado, te recuerdo que en las notas del podcast en hacialosalvaje.net te dejaré mucha más información por si quieres profundizar. Y como siempre te recuerdo que tenemos una newsletter donde vamos compartiendo viajes y contenidos que quizá puedan ser de tu interés. Además, solo por apuntarte recibes una guía para crear tu diario de viaje y una propuesta para avivar tu fuego interior, tu intuición. Y ahora sí que sí, me despido, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.